Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por la bendición de estar aquí. Vamos a trabajar un tema sumamente interesante, pero primero tienen que acomodarse en un lugar estratégico en sus hogares, con sus útiles a mano. Entonces, vamos a ver, ¿cuál será el tema del día de hoy? El tema de hoy es el siguiente: surgimiento y ascenso del fascismo, movimiento nazi. Antes de iniciar, vamos a ver la siguiente frase motivadora. La juventud es el momento de estudiar. La sabiduría, la vejez, el de practicarla. Jean-Jacques Rousseau. Muy interesante la frase del día de hoy. Recordemos que trabajamos en la clase anterior. Recuerden que trabajamos el tema del fascismo. Vimos que Italia fue una de las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, pero a un alto costo, ya que perdieron muchas vidas y los territorios concedidos eran muy pocos. Entonces, en el centro de una crisis surgió el fascismo y como líder Benito Mussolini. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el nazismo. Veremos cuál es el propósito de esta clase. Observen. Propósito: analizar el movimiento nazi y ponderar las causas de su ascenso en medio del periodo de crisis económica. Después de ver el propósito, vamos a analizar las siguientes preguntas. ¿Sabes cómo se originó el movimiento nazi? ¿Has escuchado hablar sobre Adolf Hitler? Si no conocen las respuestas, no se preocupen, que en esta clase vamos a aprender. Muy bien, ahora vamos a continuar con la definición de nazismo. ¿A qué se refiere? Veremos. Nazismo. El nacionalsocialismo o nazismo fue un movimiento político alemán iniciado en 1920 con la creación del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, por sus siglas en alemán, también denominado Partido Nazi. Ahora vamos a continuar con las condiciones que favorecieron al ascenso de este movimiento. El nazismo es la ideología del nacionalismo extremo, ocurrido en Alemania entre 1933 y 1945. Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania se proclamó la República de Weimar, llamada así porque en esta ciudad se aprobó la Constitución Democrática, en virtud de la cual el gobierno anterior del Kaiser o emperador fue reemplazado por un presidente elegido por 7 años. Condiciones que favorecieron el nacimiento del movimiento nazi. Condiciones políticas. Las derechas alemanas y los nacionalistas acusaron al nuevo gobierno de haber aceptado el desastroso Tratado de Versalles. Condiciones económicas. Alemania se vio imposibilitada de pagar las indemnizaciones de la guerra, 33 millones de dólares, que le impuso el Tratado de Versalles. Condiciones sociales. El empobrecimiento, la ruina y la desocupación de millones de trabajadores alemanes generaron un clima de creciente descontento e intensa agitación social. Como vemos, el pueblo alemán estaba inconforme con todas las medidas tomadas por el gobierno que estaba en ese momento, y esas condiciones fueron las que favorecieron el ascenso de este movimiento nazi. Bien, ahora vamos a ver una parte, un fragmento de la vida de Adolf Hitler. Vamos a ver esta siguiente información. Si en Alemania apareciera un Mussolini, le dijo Hitler a un periodista del diario londinense Daily Mail,
En vísperas del putsch, la gente se postraría ante él y lo aclamaría más de lo que jamás han aclamado a Mussolini. Al periodista en cuestión no parecieron impresionarle mucho las palabras de Hitler y en privado se refirió a él con cierto desprecio, como un vendedor de humo más. El líder alemán, sin embargo, decidió seguir el ejemplo de los fascistas italianos y marchar sobre Berlín. En este caso, mis niños, recordando la clase anterior, Hitler no corrió la misma suerte que Benito Mussolini, porque este fue encarcelado por 5 años. Muy bien, después de esta información, los invito a ver el siguiente video. Presten mucha atención. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, con graves imposiciones para Alemania. Europa sufrió una gran depresión económica, se redujo la producción y el comercio, y aumentó el desempleo, mientras que en Rusia el socialismo triunfaba. Todo esto daba como resultado la aparición de movimientos políticos violentos. El liberalismo político se debilitaba y nacía el fascismo. Al final de la Primera Guerra Mundial, la miseria propició la aparición de líderes carismáticos con ideologías nacionalistas, totalitarias y violentas que ofrecían soluciones rápidas y radicales. El fascismo era una de ellas. Predicaba la insuficiencia de la razón y la superioridad del instinto y de la voluntad. Esta tendencia política era nacionalista, anticomunista y antiliberal. En Italia, gran parte de la población se encontraba inconforme porque a pesar de haber combatido al lado de los aliados, su país no obtuvo la recompensa territorial esperada. Un importante número de obreros militaban en partidos de inspiración socialista, tomaban fábricas y hacían huelgas. En este contexto, el partido fascista de Benito Mussolini, en el que más de la mitad de sus miembros eran veteranos de guerra, ofreció a los conservadores someter a los trabajadores y poner orden. En 1922, Benito Mussolini y sus seguidores, conocidos como Camisas Negras, marcharon hacia Roma. El rey Víctor Manuel III no solo lo permitió, sino que además pidió a Mussolini que fuera primer ministro y que formara un gabinete. Mussolini obtuvo plenos poderes por parte del Parlamento, así que entre 1922 y 1924 se dedicó a atacar a los movimientos sociales. En 1925 disolvió los partidos políticos y los sindicatos y prohibió las huelgas. En 1929, el gobierno fascista firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, que le otorgaban la independencia a ese estado. En reciprocidad, la Iglesia reconoció al régimen fascista y a Roma como capital de Italia. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la guerra y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de vida de Alemania a los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles. Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923, pero fracasó y fue encarcelado. En prisión definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto de extranjeros y judíos. Exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron encarcelados.
En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en Führer, o caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa social para la población, pero por otra parte, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo sumido en una grave crisis económica, pero Alemania llevó la peor parte. Igual que Italia, que no obtuvo el beneficio que esperaba, el sentimiento de derrota y la depresión económica hicieron posible que líderes como Hitler, Benito Mussolini gobernaran sus respectivos países con discursos nacionalistas llenos de odio y afán de revancha contra el resto de Europa. Fue así como se propagó el fascismo, uno de los factores que detonaron la Segunda Guerra Mundial. Fue muy interesante el video que vimos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a observar una imagen donde están los dos líderes fascistas principales. Aquí está Hitler y Benito Mussolini. Miren cómo se encuentra en esa foto. Bien, después de observar esa imagen y ver cómo se compenetraban, ahora continuamos con las informaciones. Adolf Hitler aprovechó el descontento general producto de la derrota del pueblo alemán en la Primera Guerra Mundial, un alto nivel de desempleo, una crisis económica, endeudamiento para pagar a los países victoriosos de la guerra. Se basó en actos violentos al fundar la agrupación de las camisas pardas, responsables de perseguir a los obreros de la República de Weimar. Más adelante intentó tomar el poder y fue apresado por 5 años. Durante ese tiempo escribió el libro titulado Mi lucha, que sentó las bases del movimiento nazi. Ahora, mis niños, vamos a ver la bandera que utilizaba este movimiento. El Partido Obrero Alemán Nacional Socialista adoptó como símbolo y bandera la esvástica, cruz gamada colocada dentro de un círculo blanco rodeado por un campo rojo. Aquí vemos la bandera nazi. Vamos a continuar con las informaciones. Recuerden, mis niños, que los alemanes estaban inconformes con el resultado del Tratado de Versalles, pero esta no era una realidad que escapaba a los demás gobernantes. Ellos lo sabían. Aquí vemos una opinión del gobernante del país de Francia sobre ese aspecto. Georges Clemenceau, presidente de Francia, expresó el 28 de marzo de 1919 a los otros presidentes de los países aliados: no piensen que los alemanes nos perdonarán alguna vez, solo están buscando una ocasión para vengarse. Nada podrá borrar el resentimiento de aquellos que pretendieron establecer su dominación sobre todo el mundo y que se consideraron tan cerca de lograrlo. Bien, mis niños, después de escuchar esta opinión del gobernante francés, vamos a observar cuáles fueron los principios del nazismo. Recuerden que estos principios están en el libro que Hitler escribió en la prisión, Mi lucha. Vamos a prestar atención. Principios del nazismo. El racismo. Allí expresa que uno de los principios de la vida es el aislamiento de las especies, que hace necesario que cada raza se reproduzca y multiplique entre sí para no provocar la ruina de la raza de cultura dominante. Para ellos existía una raza superior. ¿Y cuál era la raza superior? La raza aria, la raza de los alemanes, según ellos. Continuamos. La doctrina marxista. Según Hitler, los judíos han fundado esta doctrina a través del engaño,
explica que a pesar de haber implementado los métodos capitalistas de explotación humana, se acercan a los obreros para ganar su confianza, fingiendo indignación por su miseria y pobreza. El movimiento sindicalista judío. Según Hitler, mejorar la situación de los obreros no es el objetivo final del movimiento sindical organizado por los judíos. Se trata en realidad de buscar la formación de un cuerpo de incondicionales adictos como fuerza combativa para destruir la independencia económica de la nación. El movimiento político judío. El movimiento sindicalista utiliza la huelga general como principal arma de lucha. El movimiento, que se ha transformado en político y sindicalista, organiza una prensa que le permite influir sobre los menos instruidos y difamar a las clases superiores. El desastre alemán y el problema judío. El problema más importante que debía resolver Alemania, según Hitler, era el problema racial y especialmente el judío. Haberlo desconocido durante el imperio fue el origen del desastre alemán, ya que la pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad interior, degrada al hombre definitivamente y son fatales sus consecuencias físicas y morales. Estado y raza. El Estado no tiene como misión crear una cultura, sino cuidar la conservación de la raza de la que depende esa cultura. Por lo tanto, es la raza y no el Estado la condición para que exista una sociedad humana superior, y no cualquier raza, sino la aria, a la que según Hitler la providencia dotó de la posibilidad de crear lo bello y lo digno, propios de una cultura superior. Estado y educación. El Estado también tiene la obligación de garantizar a los niños sanos una educación particular y de preparación previa para el servicio militar, con objetivos ordenados jerárquicamente. Primero, debe formar hombres físicamente sanos. Segundo, debe garantizar el desarrollo de las facultades mentales, de la fuerza de voluntad y de decisión. Tercero, debe fomentar la instrucción científica. Como podemos ver, mis niños, observamos cuáles eran las bases de los principios del nazismo. Observamos que todo se engloba en una sola parte: el racismo hacia la comunidad judía. Todo esto propició más adelante a la creación de los campos de concentración, que eran los lugares que utilizaban para encarcelar a los supuestos presos políticos, y más adelante estos eran asesinados y víctimas también de muchos experimentos científicos. Entonces, mis niños, toda esta parte tan interesante la podemos observar en el desarrollo de estos principios. ¿De dónde vienen esos principios? Del libro que creó Adolfo Hitler. ¿Cómo era ese libro? ¿Cuál era su nombre? Mi lucha. Entonces, vamos a continuar con esta clase y vamos a observar una imagen sobre un campo de concentración. Aquí podemos observar cómo está todo organizado. Esos lugares eran lugares de exterminio, principalmente de personas judías y de personas que tenían discapacidades. Recuerden que en el gobierno nazi la prioridad era tener un cuerpo en salud. La educación física era primordial para crear esos seres humanos, según ellos, de raza superior.
Bien, después de ver esto, vamos a continuar con las actividades. Actividad número 1. Completa el cuadro con las principales condiciones que propiciaron el ascenso del partido nazi al poder en Alemania. Políticas, económicas y sociales. Ahora continuamos con la actividad número 2. Actividad 2. Explica con tus palabras los principios del nacionalsocialismo. ¿Cuáles eran? El racismo, la doctrina marxista, el movimiento sindicalista judío, el movimiento político judío, el desastre alemán y el problema judío, Estado y raza, Estado y educación. Bien, ahora vamos con nuestra última actividad. Actividad 3. Investiga la biografía de Adolfo Hitler y escribe un resumen con los datos más importantes. Bien, mis niños, hemos concluido las clases del día de hoy, donde trabajamos el surgimiento del nazismo, doctrina encabezada por su líder Adolfo Hitler. Pudimos observar cómo se desarrolló, todas las causas y condiciones que favorecieron al surgimiento de este movimiento. Recuerden que Alemania estaba inconforme con los resultados del Tratamiento de Versalles. También existía mucha crisis, una crisis económica inmensa, y el pueblo alemán estaba descontento. Todo eso favoreció al ascenso del movimiento nazista. Entonces, mis niños, observamos cómo estos principios se basaban en el odio a la comunidad judía, y todo esto sirvió como pretexto más adelante al exterminio. Entonces, mis niños, podemos observar el desarrollo de toda esta clase, que fue sumamente interesante para todos nosotros. Recuerden, mis niños, que tenemos que cuidarnos del COVID-19 y tomar todas las medidas necesarias. ¿Cuáles son? La mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico. Recuerden también que las actividades deben ser entregadas a sus maestros y continuar con su trabajo en el cuadernillo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!